Buenos días, jóvenes, por favor, sus cámaras. Buenos días, doctor. ¿Me puedo pedir permiso por prestar sin cámara, por favor? Pasó, estás en la calle Yashir. No, estoy sin wifi, estoy con mega, doctor, y se va a acabar la pila, por favor. Bueno, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Buen día, doctor. Hola, Buenos chicos, días. ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Yo creo que el tema electoral se ha calmado, ¿no? En la facultad. Ya. Adrián Presente, Sola, doctor. Alcalá, Presente, doctor. Álvarez, Presente. Presente, doctor. Vila, Presente, doctor. Bacarreza, Stacy, Bacarreza, Alejandro, Bustillos, Boyan, perdón, Boyan Lucero, Bustillos, Bustos, Calizaya, Presente, doctor. Canaviri, Céspedes, Presente, doctor. Chambi Marifé, Chambi Bet, Presente, doctor. Chino Wilder, Presente, doctor. Choque Víctor, Choque Antonio Presente, Rosengela, doctor. Presente, Choque Carla, doctor. Choque Laura, Coca Yacir, Presente, doctor. Jorge Jorge, Presente, doctor. Contreras Nayeli, Presente, doctor. Fernández Dania, Presente, doctor. Fernández Araceli, Presente, doctor. Flores Alicia, Presente, doctor. Flores Grisma, Presente, doctor. García Wendy, Presente, doctor. Rivera Nicole, Presente, doctor. Guarayo Presente, Nelson, doctor. Guaita Presente, Melanie, doctor. Machicado Laura, Presente, doctor. Magne Misael, Presente, doctor. Mani Daniel, Presente, doctor. Marañón Danaí, Marzana David, Presente, doctor. Marzana Juan, Presente, doctor. Mendoza Presente, María, doctor. Montaño doctor. Kenia, Montoya Alexis, Presente, doctor. Muriel Walter, Paco Gabriel, Presente, doctor. Pardo María, Presente, doctor. Pérez Jaime, Presente, doctor. Oma Jimena, Presente, doctor. Presente, doctor. Flor Gabriela, Presente, doctor. Ispeneli, Presente, doctor. Ramos Víctor, Presente, doctor. Rebollo Stephanie, Presente, doctor. Ríos Micaela, Presente, doctor. Rocha Jennifer, Presente, doctor. Romero Mauricio,
Presente, doctor. Ginés Cesarel, Presente, doctor. Otto Taina, Presente, doctor. Arqui Mariel, Presente, doctor. Troncoso Melissa, Presente, doctor. Tupa, Presente, doctor. Vázquez, Gabriel, Guarachi, Carlos, perdón, Vicente Carlos. Presente, doctor. Ya. Listo. Bien. Padre de la inmunología. ¿Quién es? Doctor, disculpe. No me he llamado lista. Ay, Nashira, perdón, Nashira. Estás aquí adelante. Nashira. Ya, te tomo en cuenta ya, Nashira. Gracias, doctor. Ya. Les decía, el padre de la inmunología, ¿quién se lo considera? Edward Jenner. A Michelle. ¿A quién? ¿Quién dijo Edward Michelle? Jenner. Jenner. ¿Quién dijo Michelle? Doctor. Yo, doctor. Ya. Un investigador, médico, doctor inglés, ¿no? De origen inglés, Edward Jenner, ¿ya? Actualmente considerado como el padre de la inmunología, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién me puede hacer un pequeño bosquejo de lo que es los antecedentes de cómo se ha empezado a estudiar la inmunología propiamente? Un pequeño resumen, un preámbulo, pongámoslo así. Buenos días, doctor. Yo tal vez. La doctor estudia lo que son los su principal función es protegernos de los agentes patógenos como las bacterias, hongos y virus, entre otros. Y Edward Jenner es el padre de la inmunología, como decía, creo. No recuerdo en qué siglo, doctor, ha declarado la guerra a lo que es la viruela. Y en ese tiempo era tremendo porque 2 de cada 3 niños tenían lo que es esta enfermedad. Y ya Edward James, creo, ha denominado como vacuna. Era un poco raro, doctor, porque en ese tiempo Edward James ha utilizado lo que es una viruela bovina que venía de lo que son las vacas, que se ha insertado en ese tiempo a un niño que se llamaba James P., creo, doctor. Y así es como se han creado los anticuerpos contra la viruela, doctor. Bien, gracias. Gracias, Wendy. Me haces recuerdo al final, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo le pregunto a Fernández Araceli, ¿cuál es el origen de la aparición de las vacunas propiamente? ¿Tú qué me respondes, Fernández? Que ha sido por Edward Jenner, bueno, ha sido la viruela de las vacas que él ha inyectado a un niño. Excelente, ¿no? Dentro de estos antecedentes, como ha mencionado su compañera, tiene origen el tema del estudio de la inmunología a partir de lo que es la aparición de lo que en ese entonces se consideraba una plaga. La viruela tiene su origen específicamente en el continente asiático, jóvenes, ¿ya? Pero básicamente ha generado un fuerte golpe a nivel de lo que es el continente europeo, ¿ya? Motivo por el cual esta enfermedad, estadísticamente hablando, establece de que más de 500 millones de personas han muerto por esta enfermedad, ¿no? Más o menos en la década de los años 1970, ya la Organización Mundial de la Salud ha dado por erradicada esta enfermedad, ¿no? A través de lo que es la utilización de las vacunas, ¿no? A través de la inmunización específicamente, ¿no? Pero hasta ese entonces se establece que han sido más de 500 millones de personas que han muerto por esta enfermedad. Entonces, a raíz de esto, ya
vamos a ponernos un poquito en contexto. Eduardo Jenner sería, ¿no? Jenner, ¿ya? Un científico médico inglés ha sido el que ha generado los primeros estudios a través de la inoculación de lo que es la pus de la viruela, ¿ya? Esto quiere decir, extraía el pus de la viruela, ¿ya? De personas enfermas y se las colocaba a personas sanas, ¿no? Obviamente esto ha generado cierto tipo de rechazo en ese momento porque muchas personas han muerto, ¿no? Otras sí han resistido y otras han muerto, ¿ya? A raíz de eso, Edward Jenner ve que ve una posibilidad en la viruela de las vacas, específicamente la viruela vacuna, ¿ya? La posibilidad de la misma manera, inocular este virus, ¿ya? De estos animales a las personas. Y obviamente posterior a ello se ha entendido de que tenían una carga viral un tanto más baja y era más tolerable. Y obviamente este antígeno podía generar los anticuerpos en las personas a las cuales se les llegaba a suministrar. Y ahí nace, ¿no? Entonces, obviamente de una manera empírica se podría decir en ese entonces la primera vacuna. Posterior a ello se han hecho otros estudios, Pasteur específicamente, ya ha empezado a darle un sentido más científico al estudio y a la investigación de este tipo de procedimientos, ¿no? Es por eso que en ese entonces Edward Jenner ya en el periodo más crítico de lo que es esta enfermedad de la viruela ha logrado encaminar los primeros estudios de las vacunas, ¿ya? Muy bien, esto como dato. Dentro de lo que es la práctica de la odontología, jóvenes, nosotros tenemos ya uno de los principales aspectos para estudiar el tema inmunológico a partir de lo que es la práctica de la implantología. ¿Por qué creen? ¿Han estudiado hablar, han escuchado hablar de esta especialidad de la odontología, implantología? ¿Alguien ha escuchado? ¿Sabe a qué se refiere la implantología o qué es lo que hace la implantología en nuestra carrera? ¿Alguien? Sí, doctor, es cuando se pierde un diente y los implantólogos tienen que ver la forma de cómo poner un diente ahí. Entonces empiezan a ponerle tornillos para que un diente postizo engrane bien en la mordida. Ya. Eso es una información muy básica, ¿no? Sí, pero tiene que ver, nos sirve mucho para poder ilustrar este ejemplo. La implantología tiene que ver con eso, ¿no? La colocación de implantes a nivel óseo específicamente, ¿ya? Implantes que van a llegar a soportar en un determinado momento de la rehabilitación las piezas artificiales propiamente, ¿no? Son implantes adheridos directamente al hueso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver mucho con la parte de la inmunología? Porque obviamente estos cuerpos extraños, ya que están dentro de lo que es el hueso, ya de la cavidad bucal, en alguno de los maxilares propiamente, tienen que tener aceptación por parte del organismo, ¿no? Entonces la respuesta inmunitaria tiene que ser 100% favorable. Es por eso que los procedimientos de implantología ya tienen que estar realizados bajo estricto cumplimiento de normas de bioseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta inmunitaria del organismo puede dar, si en caso no se rompiera la barrera de bioseguridad, ya pudiera dar paso a que el implante pueda ser rechazado por el organismo por esta respuesta inmunitaria propiamente, ¿no? Todo esto lo van a desarrollar con mayor profundidad en la parte de lo que es microbiología, que tal vez ya lo están desarrollando, ¿no? La parte de las respuestas tanto a nivel tisular y celular que existe por parte del organismo. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de mecanismos de defensa e inmunidad propiamente, hablamos en relación a la capacidad que tiene el huésped, en este caso, de soportar, ¿no?, el contacto o la agresión de algún microorganismo o agente patógeno. ¿Ya? Entonces, si hablamos de mecanismos de defensa, ¿ya?,
cuando el huésped está sujeto o sometido a un desequilibrio por el agente patógeno, se van a activar dos específicamente. Van a darse paso a dos elementos muy importantes: el mecanismo de resistencia inespecífico y el mecanismo de defensa específico. Este último, el mecanismo de defensa específico, es también denominado la inmunidad propiamente, ¿no? Entonces, avanzamos, ¿ya? ¿Qué son los mecanismos de resistencia inespecífico? Si nosotros llegamos a entender, estos mecanismos de resistencia inespecífico se constituyen como barreras que van a generar una defensa hacia el huésped, ¿ya? De manera general, ¿ya? Independientemente del tipo de microorganismo, ¿ya? Es una barrera específicamente. Aquí tenemos algunos ejemplos a los cuales nos hace referencia. ¿Cuáles son estas barreras que actúan de modo general ante la agresión de algunos agentes patógenos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la piel, ¿no? La piel que a través de la desescamación logra generar una barrera de protección e impide el paso de microorganismos o agentes patógenos hacia el interior biológico del huésped, ¿ya? Ahí también tenemos otra de las barreras a través de la piel, lo que es la secreción de las glándulas sudoríferas, ¿no? O sudoríparas, ¿ya? Y las glándulas sebáceas. Si nosotros logramos entender, por ejemplo, existen algunos ácidos grasos que llegan a eliminar algunas bacterias y hongos específicamente a nivel de la piel, ¿no? Entonces, todo esto se llega a constituir una barrera general de defensa o un mecanismo de resistencia inespecífico del huésped. Ahí también tenemos lo que es la mucosa del tracto respiratorio. En la mucosa del tracto respiratorio vamos a encontrar específicamente una mucosidad que sirve como una trampa, si vale el término, donde se llegan a atrapar a virus y bacterias y obviamente posterior a ello se las llegan a eliminar. El jugo gástrico, ustedes saben muy bien que tiene una concentración muy fuerte de lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? El mismo que va a ir a eliminar algunas bacterias y va a impedir el paso de estos hacia el torrente sanguíneo, ¿no? La saliva a nivel de la cavidad bucal también cumple una función inmunitaria muy importante, ¿no? Ya, esto por su elevada concentración de pH, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el pH que concentra la saliva en la cavidad bucal? 6.5 a 7, doctora. Excelente, muy bien, Fernández. ¿Ya? Ese es el pH. Y gracias a ese pH salival, ¿no es cierto?, logramos eliminar y generar esa respuesta inmunitaria inespecífica que tiene. También tenemos algunas barreras a nivel de lo que es la mucosa gingival, específicamente la mucosa yugal, ¿ya?, que por su concentración de leucocitos generan también una barrera protectora a nivel de la cavidad bucal, ¿ya? También el aparato reproductor femenino también contiene lactobacilos o ácidos lácticos que llegan a generar una barrera de protección, las lágrimas, etc. Si se dan cuenta, estos mecanismos de resistencia inespecífica van a generar esa protección que el huésped necesita de manera general, ¿ya? General. Entonces, cuando el huésped está sometido a la agresión de algún agente patógeno, este mecanismo de resistencia inespecífica es el primero que se llega a activar. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos. ¿Ya? Dentro de esto, dos cosas que vamos a profundizar, ¿no? La importancia de algunas células que llegan a generar esta barrera de protección inespecífica y la respuesta inflamatoria, ¿ya? Estos dos elementos son muy importantes. Ahora habla mucho, si ustedes han revisado lo que es el libro, ya habla mucho de los procesos, ¿no? De los otros tipos de células que generan esta respuesta inespecífica de protección por parte del huésped, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros ver ya con mayor preponderancia es el tema de los leucocitos, ¿no? Ya está este grupo celular que está dividido en dos grupos, ¿no? Los granulocitos y los agranulocitos, ¿no? ¿Cuáles son los granulocitos? ¿Cuáles son? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Correcto, los primordiales. ¿Cuál es el más importante, William, de estos tres? Los neutrófilos, doctor.
Los neutrófilos. ¿Por qué, William? Porque son como los macrófagos, pero más pequeños, doctor, y se encuentran en venolas arterioles. Ya, y son los que se encuentran en mayor porcentaje, ¿no es cierto? Y son los que llegan a generar ya la reacción inicial ante los procesos de infección, ¿ya? Y es básicamente el que inicia, el que da la alerta para la reacción inflamatoria, ¿ya? Es por eso que ustedes cuando lleguen a ver, por ejemplo, cuando entren a la parte de cirugía, jóvenes, ¿ya? Cuando les pidan un estudio sanguíneo, un laboratorio sanguíneo, ¿ya? A sus pacientes, y ven que los neutrófilos están elevados en ese examen, en ese hemograma propiamente, eso ya les va a dar pauta que existe un proceso infeccioso. ¿Ya? Lo primero que se tiene que ver ya al momento de realizar es la concentración de este tipo de células a nivel sanguíneo. Si se encuentran por encima de lo que es el estándar o el parámetro normal, eso nos da pauta de que existe un proceso infeccioso. Y obviamente eso nos alerta para poder hacer cualquier procedimiento quirúrgico, porque mientras este grupo de células se encuentre elevado, ya obviamente cualquier procedimiento va a implicar un riesgo mayor para el paciente. Ya lo que hay que hacer en esos casos es tratar de nivelar ya bajo parámetros normales este grupo de células a través de tratamientos farmacológicos, ¿no? Entonces tratar de coadyuvar para que esta cantidad de neutrófilos que se encuentran elevados en un determinado momento por la agresión de un agente patógeno puedan normalizarse, ¿no? Muy importante. Y obviamente, como ha mencionado, bueno, los granulocitos son esos, ¿no? ¿Y los agranulocitos cuáles son? El monocito y los linfocitos. Correcto, muy bien, ¿no? Entonces, los más importantes de esos dos son los linfocitos, ¿no? Pero nos vamos a concentrar específicamente en el grupo de los granulocitos, en los neutrófilos, ¿ya? Este tipo de células ya se encuentran en el tejido hematopoyético, como ustedes bien saben, y bueno, tienen diferentes propiedades. Una de las principales propiedades o actividades que llega a realizar este grupo de células tiene que ver con la fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis, jóvenes? ¿Qué es la fagocitosis? ¿Alguien? Es un proceso donde se va, por ejemplo, se elimina o es un proceso como una célula, un patógeno va a entrar al huésped y se realiza una fagocitosis, doctor. Ya, a ver, vamos a entender. La fagocitosis tiene que ver específicamente con el proceso de defensa, ¿no? De estas células, ¿ya? Los neutrófilos específicamente, ¿ya? Lo que van a generar es encapsular al agente patógeno. No solamente los agentes patógenos, también algunos desechos de algunas toxinas, ¿ya? Que que el organismo reconoce que pueden llegar a generar un desequilibrio, ¿ya? Entre el agente patógeno y el huésped, ¿ya? Lo que hacen los neutrófilos específicamente es generar una célula de fagosoma, o digo una membrana de fagosoma, y los encapsula, si vale el término, ¿ya? Los encapsula y a través de este procedimiento los desecha y los elimina, ¿no? Entonces, esa es una de las propiedades más importantes que llega a tener este grupo celular, ¿no? Entonces, al existir una mayor cantidad y concentración de leucocitos y células neutrófilas, ¿no es cierto? Vamos a tener un mecanismo inespecífico de defensa. Esta barrera se llega a activar a nivel del organismo del huésped, jóvenes, ¿ya? Y a partir de eso, como les decía en un inicio, se da una alerta, ¿ya? Una alerta, se toca el timbre y dicen, miren, ya el organismo tiene que empezar a generar mayores mecanismos de defensa. Y aquí tenemos el proceso de la inflamación. Ustedes van a desarrollar estos dos elementos en lo que es semiología, van a llevar semiología del dolor, semiología de la inflamación, etcétera, ¿no? Y en la parte de microbiología van a entender mejor cómo es que se desarrolla este proceso de fagocitosis de los microorganismos, ¿ya? Como les decía, al existir un incremento de células de defensa, en este caso los leucocitos, ¿ya? Va a existir una mayor afluencia ya en determinadas zonas del organismo donde se esté generando esta agresión, ya
mayor cantidad y concentración de estas células, ¿no? Lo que va a dar lugar a, por parte del huésped, a generar un proceso de reacción inflamatoria, que es un proceso de respuesta y de defensa del organismo que tenemos, ¿no? A nivel de lo que es la cavidad bucal, uno de los ejemplos más importantes que podemos llegar a tener es como ven en la imagen, ya es la reacción inflamatoria que tiene, por ejemplo, la mucosa gingival o las encías, ¿no? La inflamación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el signo característico? ¿Cuáles son los dos signos más característicos de una encía inflamada, de un paciente que tiene una encía inflamada? ¿Qué pasará? La coloración. La coloración primordialmente en Ashira. ¿Cómo se ve una encía? ¿Con qué tipo de coloración se ve una encía de una persona que está con inflamación a nivel de esa zona? Se ve más rojiza, doctor. Ya, muy Más bien. Esa es una de las principales características, ¿no? Porque el color de la encía normal es de rosa coral, ¿ya? Y por la inflamación y la acumulación, el aumento de lo que es el flujo sanguíneo y la concentración de este grupo de células, obviamente se torna más rojiza, ¿no? Esa es una principal característica. Otra de las características, ¿cuál será? Está hinchada. El sangrado. Exacto, el sangrado específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al existir una mayor concentración de este flujo sanguíneo, el tema de la tumoración, o sea, la inflamación ya de este tejido, hace sensible a cualquier contacto. Es por eso que hay algunas personas a veces ni bien muerden un durazno, una manzana, ya están sangrando esas encías, ¿no? O se sirven algún tipo de alimento fibroso, ya están sangrando esas encías. Es más, cuando ya se están cepillando las personas los dientes, ya existe el sangrado. Entonces, son signos característicos propios de una inflamación, ¿no? Que vuelvo a decir, es una respuesta inflamatoria por la concentración de este grupo de células, que es una respuesta inespecífica de nuestro organismo ante la agresión. En este caso puede ser directamente por la acumulación de placa bacteriana, acumulación de algunos microorganismos a nivel de lo que es el surco gingival, etcétera, ¿no? Entonces, es una respuesta inespecífica, ¿ya? Esa es una principal, es un bonito ejemplo dentro de lo que nosotros realizamos, ¿ya? A ver, entendamos un poquito estos conceptos que están acá. Dice que la inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños, tales como virus y bacterias, ¿ya? Esa es la inflamación, un buen concepto, ¿ya? Y obviamente esta se genera como respuesta a lesiones diversas, ¿ya? Y donde van a generar mayor concentración de glóbulos blancos, ¿ya? A nivel de lo que es el torrente sanguíneo. ¿Ya? Esta respuesta inflamatoria se da como un mecanismo de defensa. Entonces, lo que va a hacer es, la inflamación va a permanecer ahí mientras vienen a la ayuda mayor concentración de células de defensa. ¿Ya? Hay una principal característica que tiene un proceso inflamatorio, ¿ya? Es la tetrada de Celsius. ¿Y la tetrada de Celsius a qué hará referencia, jóvenes? La inflamación. Que presenta ruboración. Ya, la ruboración. Presenta Después. Calor, Ya. aumento del tamaño. Rubor. Y ya que tiene que ver con tumor, ya, aumento de tamaño. Y último, ¿habrá dolor? Y dolor, sí, presenta dolor. Por eso hablamos de tetrada, ¿no? Existen cuatro características de esta tetrada de Celsius en el proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de estos cuatro signos, ¿ya? Signos y síntomas propiamente. Va a haber, ¿ya? Dolor. Cuando hablemos de tetrada de Celsius y proceso inflamatorio, si hablamos de inflamación, ya rápido se tiene que ver a nuestra cabeza, va a haber cuatro características, ¿no? Si un paciente viene con periodontitis, que es inflamación del ligamento periodontal, ¿qué se les tiene que venir inmediatamente a la cabeza? Ya, la tetrada de Celsius, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la tetrada de Celsius? Que ese paciente, por presentar este proceso inflamatorio, ya se sobreentiende que va a haber dolor, ¿no? Va a haber tumor. El tumor tiene que ver con el aumento del volumen específicamente de la zona, ¿ya? Rubor, ya que tiene que ver con un incremento en la coloración. Eso es por el flujo sanguíneo aumentado que existe en el sector, ¿no? Después, calor, un incremento en la temperatura de la zona o del paciente específicamente, ¿ya?
Entonces, 4 características. Si yo te pregunto, Sharon, ¿en qué consiste la tetrada de Celsius? ¿Qué me respondes? Que existe rubor y calor. ¿Qué más? Tetrada hace referencia a 4 signos y síntomas característicos. Dolor, Ya, dolor es 1, después, ruboración, rubor, después, calor en ya, lugar, calor, incremento de la temperatura, ¿qué más? Y un poco de sangrado también podría ser, doctor, tumor. depende de la herida. Tumor, específicamente. 4 características, vuelvo a repetir, Sharon, ¿ya? Calor, tumor, rubor y dolor. 4 características propias de un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es una respuesta inespecífica del organismo ante la agresión de un agente patógeno. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? ¿Ya? Eso para todo, por favor. Toma muy en cuenta eso. ¿Ya? Pregunta de examen. Ahora, ¿qué características tienen? Bueno, esto ya en semiología, vuelvo a decir, y en fisiología lo van a desarrollar con mayor preponderancia, pero a ver, vayamos introduciendo. El tema de lo que es el rubor y la coloración van de la mano, ¿no? El rubor, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho, el cambio de coloración por el incremento en el flujo sanguíneo en la zona, ya donde se está dando la inflamación. ¿Ya? Después, el tema del aumento de la temperatura, igual también en la zona va a haber y existir un aumento en la temperatura. ¿Ya? Después tenemos lo que es la presencia del dolor. Por esa excesiva acumulación de flujo sanguíneo en esa zona jóvenes, se van a comprimir ya las terminaciones nerviosas. Y es ahí donde sentimos ese dolor pulsátil, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes se han torcido el tobillo, no sé, han tenido un proceso inflamatorio? ¿Alguna vez han sentido ese latido, ese dolor pulsátil que existe como si el corazón estuviera latiendo en esa zona inflamada? Pum, 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 ¿no es cierto? Existe un dolor y se siente, se percibe, ¿no es cierto? Tiene que ver específicamente con eso, con la acumulación de flujo sanguíneo en el sector que está comprimiendo esas terminaciones nerviosas, ¿ya? Y obviamente al estar comprimiendo esas terminaciones nerviosas va a existir ya esa reacción dolorosa, ¿no? Esa sensación, ¿ya? Y obviamente por la acumulación de flujo sanguíneo va a existir también un aumento en lo que es el volumen de la zona, ¿no? La reacción inflamatoria propiamente. Entonces, esa es una de las principales características. ¿Ya? Ahora, hemos hablado de lo que es el mecanismo de reacción inespecífica, ¿no es cierto? Estas barreras que se llegan a constituir. Ahí hemos hablado de lo que es la piel, hemos hablado de la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, el tema de las lágrimas, también la mucosa nasal también ahí puede ingresar. Ya existen muchas barreras ya que actúan como un efecto de protección general ante la agresión de agentes patógenos. Ahora vamos a hablar ya del proceso de la inmunidad propiamente, ya que es un mecanismo de defensa específico, ya que es la inmunidad. Ahora, ¿qué entendemos por inmunidad? Este concepto, por favor, entiéndanlo. Solamente hasta acá, donde nos dice que es la capacidad de los organismos vivos para resistir la agresión de un agente patógeno que pueda llegar a producir un trastorno o una infección. ¿Hasta ahí estamos bien? Concepto de inmunidad. ¿Ya? Esta es la capacidad de los organismos vivos de resistir la agresión de un agente patógeno. ¿Estamos bien? Eso es la inmunidad. ¿Ya? Ahora, aquí hay otro concepto, dice, ¿no? Es un estado de resistencia natural o adquirida también. ¿Ya? ¿Qué poseen los organismos frente a la agresión de un agente patógeno o tóxico también? ¿No? Son dos conceptos. ¿Ya? Importante que los memoricen, por favor, concepto de inmunidad. ¿Ya? ¿Y qué será la susceptibilidad? ¿Qué me dices, Troncoso? ¿Qué entiendes? Si inmunidad es el mecanismo ya de defensa que tenemos o la reacción de defensa que tiene todo agente vivo, ¿qué será la susceptibilidad? Troncoso. Sería como lo contrario, doctor. Excelente, es lo contrario propiamente, ¿no? ¿Ya? Cuando estas personas o estos organismos vivos ya son propensos a desarrollar o adquirir alguna enfermedad. ¿Estamos bien hasta ahí?
¿Se entiende, no? Lo que es inmunidad y lo que es susceptibilidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se produce el efecto de inmunidad o cómo es que se desarrolla esta cualidad inmunitaria en los seres vivos? ¿Ya? Tiene que ver mucho con lo que es el proceso o el complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? A ver, vamos a entender qué es un antígeno. Ya dicen que el antígeno es el resultado de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Esto quiere decir, cuando un agente patógeno ingresa al organismo, ¿ya? El organismo inmediatamente va a empezar a generar antígenos, ¿ya? ¿Ya? Este antígeno va a llegar a inducir la formación de anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos que van a ir a atacar específicamente al agente patógeno, ¿no? Es una secuencia. A ver, vamos a entender este concepto. Nos dice, los mecanismos de respuesta inmunitaria se producen como reacción a un estímulo definido denominado antígeno, ¿ya? El antígeno ingresa al organismo. Una vez que ingresa, ya va a llegar a inducir la reacción de ciertos tejidos, ¿ya? Y va a llegar a producir sustancias llamadas anticuerpos, ¿no? Es lo que generalmente pasa en el proceso de la vacunación, jóvenes, para que entendamos mejor, ¿ya? ¿Qué es lo que nos están introduciendo a través de las vacunas? Antígenos, ¿no es cierto? Estos antígenos, ¿qué van a producir a nivel de nuestro organismo? La formación de anticuerpos. Y estos anticuerpos obviamente van a ser células especializadas, por eso es que hablamos de específicos, ¿ya? Células especializadas que van a ir a eliminar a este agente patógeno una vez que ingrese a nuestro organismo. ¿Estamos bien? Entonces, cuando hablamos de vacunas, entonces inmediatamente se nos viene a la cabeza lo que son los antígenos. Nos están inoculando antígenos, ¿ya? Esto va a producir, ¿qué cosa en nuestro organismo? Que algunas células empiecen a estudiar estos antígenos, ¿ya? Y empiecen a generar células específicas de defensa, ¿ya? Ahora, existen dos tipos también de antígenos, ¿no? ¿Ya? O dos tipos de respuesta inmunitaria que van a llegar a formarse, ¿ya? La respuesta inmunitaria humoral o celular. Y aquí viene el trabajo. Hasta esta parte más o menos vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Porque necesito que me entiendan cómo es que se da este proceso, ¿ya? Antígeno-anticuerpo. Y para eso necesito que repasen. Y si les voy a decir que lean, sé que no lo van a hacer, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño trabajo, ¿ya? Y necesitamos que revisen el libro de vertigacidad a partir de lo que son los mecanismos de defensa específicos, ¿ya? ¿Qué van a ver aquí? Por favor, presten atención, ¿ya? Quiero que revisen lo que es la respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Aquí vamos a ver algunos elementos importantes. La especificidad, heterogeneidad, memoria y reconocimiento. Características propias de lo que son los anticuerpos. Está en el libro de Vertigacid. Ustedes revisen esto. Mecanismos de defensa específicos. ¿Ya? Busquen eso en el libro. ¿Ya? Y empiecen a buscar lo que son las características de la respuesta inmunitaria. Ese es un punto. Otro punto que van a ver son las formas de inmunidad, la humoral y la celular. ¿Ya? Eso, por favor, revisen. Lo otro, van a ver los mecanismos para poder adquirir inmunidad. ¿Cuáles son? La natural y la adquirida, nos dice. ¿Ya? A ver, veamos cuáles son esas. Van a revisar. Y esto no lo van a encontrar en el libro, pero quiero que investiguen sobre lo que es la alergia e hipersensibilidad, perdón. ¿Ya? Entonces, vamos a ayudarles un poco con esto. La hipersensibilidad tiene que ver con una respuesta exagerada, dice, ¿no? De inmunidad. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen eso. Vamos a el día lunes tener una especie de evaluación sobre esa última parte de lo que es inmunidad, ¿ya? Para que yo pueda explicarles. Es un tanto complejo esta última parte, por eso es que quiero que lo revisen y lo tengan a modo de documento, ¿ya? Y vamos a evaluarles el día lunes, ¿ya? En esta primera parte, espero que les haya podido ayudar para poder entender un poco de cómo es que se llega a formar este proceso de inmunidad a nivel del organismo, tanto en lo que es a nivel específico
y a nivel inespecífico. ¿Está bien? ¿Ya? Lunes, por favor. Estos días voy a estar trabajando con Kenia. Kenia, ¿estás por ahí? Kenia Bustos. Joy. No está Kenia. Ya, le dicen que se comunique conmigo, por favor. Ya, vamos a trabajar en función a la manera de evaluación que vamos a tener y cómo vamos a complementar los casilleros que nos faltan. ¿Estamos? Ya, y eso lo van a tener hasta el día viernes. Ya, lunes nos vemos, jóvenes. Lunes y martes vamos a tener una revisión de estos temas. Concluimos este tema que nos falta y nos preparamos para el examen del primer parcial. ¿Listo? Ya. Doctor, Nos vemos, perdón, chicos. doctor, Sí, sí. perdón, es que querían, bueno, ayer nos dijo que podíamos hablar con ustedes los que teníamos problemas con el repaso. Sí, pero no está Kenia. Ahora, doctor. Sí, porque generalmente siempre tienen que estar los delegados para hablar de estas cosas. Bueno, le echan la culpa a Kenia, pues porque le voy a poner falta igual también aquí. Se ha hecho llamar lista. Y doctor, la vicepresidenta no puede sustituirla. ¿Quién es la vicepresidenta? Ni me han presentado su directorio ustedes. Hola, doctor. Sharon es doctor. Sharon es. Ya. Bueno, a ver, nos quedaremos simplemente con aquellas personas que han tenido inconvenientes. Ya en el repaso, por favor. Los demás pueden retirarse. Gracias. Hasta la siguiente semana. Doctor, disculpe, me dijo que le haga recuerdo al final de la clase. Ah, García. Qué bien. Excelente. Ya. Listo. Ya está. Sumado. Listo. Los demás pueden retirarse, chicos. Hasta luego, doctor. Chao. Solo, doctor. Ya. Hasta luego.